Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a hablar de cómo cambiar la Constitución es un mecanismo para quedarse en el poder. Y parece sacado del manual de dictador promedio de Latinoamérica. Hoy día vamos a hablar del caso de Rafael Correa. Rafael Correa fue presidente de Ecuador del 2007 al 2017 y creo que es especialmente relevante hablar de él, ya que Vladimir Cerrón se profesa admirador de Rafael Correa, ya que adoptó la doctrina de Vladimir Cerrón, bien conocida como la izquierda debe de aprender que debe de tomar el poder para quedarse en el poder. Y pues Rafael Correa hizo precisamente esto. Hoy día les voy a contar cómo lo hizo, para que tomemos nota, porque si sale Pedro Castillo, a lo mejor esta será nuestra situación. O por lo menos intentarán hacerlo. ¿Quién es Rafael Correa? Rafael Correa fue ministro de Economía de Ecuador antes de lanzarse a la presidencia en el 2007. En el 2007 se lanza a la presidencia con el partido Alianza País, sin embargo no presenta congresistas para la Asamblea Nacional. Gana en segunda vuelta con 56% de los votos contra Alberto Noboa, que era un empresario bastante reconocido en este país. Rafael Correa, el primer día que asume la presidencia de Ecuador, que fue el 15 de enero del 2007, presenta un proyecto de ley para hacer un referéndum y convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Recordemos que el proyecto de la asamblea constituyente es uno de los puntos principales del Partido Perú Libre que lidera Pedro Castillo. ¿Qué hizo Correa? Presentó este proyecto de ley ante el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, el equivalente al Jurado Nacional de Elecciones en el Perú. El Tribunal Supremo Electoral aprueba la medida, sin embargo, esta medida tenía que pasar a través del Congreso. Y dado que Rafael Correa no presentó congresistas al Congreso, por supuesto, el Congreso se opuso a esta medida. ¿Qué es lo que ocurrió? Rafael Correa hizo un segundo intento de referéndum a través del Tribunal Supremo Electoral, pero esta vez con la condición de que no debía de pasar por el Congreso. Por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral, que ya estaba ocupado por personas allegadas a la Revolución Ciudadana correísta, pasó el proyecto y este no pasó a través del Congreso. El Congreso se rebeló contra esta medida, decidió destituir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y lo que ocurrió fue que el Tribunal Supremo Electoral decidió suspender a 57 congresistas en funciones. Por lo tanto, en abril del 2007, Rafael Correa logró hacer el referéndum y con el 82% de la aprobación de la población logró sacar adelante su asamblea constituyente, que fue electa en septiembre del 2007. Por supuesto, la asamblea constituyente tuvo grupos a favor, grupos en contra, pero lo importante fue que 82 de los 130 asambleístas eran parte del gobierno de Rafael Correa, eran parte del partido de Rafael Correa, Alianza País, y por lo tanto tuvieron gran influencia en lo que se escribió en la nueva Constitución de Ecuador. ¿Y qué se escribió en la nueva Constitución de Ecuador que es muy relevante para los puntos de la agenda que tenemos hoy día en el Perú? En primer lugar, proclamaba una línea progresista. Como bien les dije, Rafael Correa forma parte de los líderes del socialismo del siglo XXI, que es solamente comunismo asolapado. Y además agregó una doctrina del buen vivir que caracterizaba al aparato mediático de su gobierno. Vale decir que Rafael Correa utilizó recursos estatales para poder hacer campaña para la Asamblea Constituyente, por lo tanto no solamente se trataba de un mecanismo de convocación a la ciudadanía, pero sino más bien una herramienta para que él se perpetúe en el poder. Y efectivamente la nueva Constitución dictaba que el presidente podía ser reelegido. Los especialistas llaman a que esto se trató de un shock plebiscitario en el que Correa pudo expandir los poderes del Ejecutivo y por lo tanto crear una hiperpresidencia o crear un hiperpresidencialismo en el que los poderes del Ejecutivo se extendían. Por ejemplo, en la nueva Constitución se dictó que el Estado no debía tener 4 funciones, sino 5 funciones, los cuales eran el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y el nuevo, que era mecanismos de transparencia y control ciudadano.
En ese sentido se creó el Consejo de Representación Ciudadana y Control Social, el cual estaba integrado por miembros del correísmo y tenía importantes funciones como nombrar funcionarios públicos. Por lo tanto, la separación de poderes desapareció en el Ecuador. Además, Correa estipuló, o más bien los asambleístas estipularon, que el Ejecutivo podía tener incidencia directa sobre la política monetaria, cambiaria, financiera. Por lo tanto, el Banco Central de Ecuador pierde sus facultades y pierde su autonomía. Como sabemos, aquí en el Perú tenemos un Banco Central autónomo que ha conllevado a que la pobreza extrema se reduzca en el Perú y que nos ha dado renombre mundial por el buen manejo económico que tenemos. Y una de las agendas del socialismo del siglo XXI es que los bancos centrales no sean autónomos, sino más bien sean controlados por el Ejecutivo para que pueda haber un gasto fiscal o un control de la economía totalmente centralizado. Pero Correa no se quedó aquí. Convocó a un segundo referéndum. Y este segundo referéndum hacía preguntas pertinentes a dos temas importantes. Uno que tenga que ver con los medios de comunicación y otro con el Poder Judicial. ¿Qué hizo Correa con los medios de comunicación? Y más bien, ¿qué se aprobó en este referéndum? Que los dueños de los medios de comunicación, los cuales eran 17 familias importantes en Ecuador, no debían de tener acciones fuera de los medios de comunicación. No podían tener acciones en otras industrias. Por ejemplo, si el dueño de un periódico tenía acciones en una compañía agricultora, debía de renunciar a estas acciones. Lo cual privó a los medios de comunicaciones de todo financiamiento. Además de esto, Rafael Correa tenía un programa los sábados en todos los canales de radio y televisión, por ley, 2 horas los sábados al mismo tiempo, y la televisión estatal o el Estado tenía derecho a 2 horas de transmisión respecto a lo que ellos quisieran todos los días. Por lo tanto, se ejerció un control de los medios de comunicación de parte del Estado y se restringió la libertad de expresión en Ecuador. Además, este nuevo referéndum, el segundo referéndum, votó por una Corte Suprema transitoria, que estaba integrada por un miembro del Ejecutivo, el Legislativo y por el Consejo de Representación Ciudadana y Control Social. Y como bien recordemos, el Ejecutivo estaba controlado por Correa, el Legislativo por Alianza País, partido de Correa, y el tercer ente, el Consejo de Representación Ciudadana, también estaba integrado por correístas. Por lo tanto, el Poder Judicial también se vio copado. ¿Cómo Rafael Correa logró todo esto y además mantuvo tan alta popularidad? Ya, bien es cierto que empezó su mandato con 70% de popularidad y bajó hasta 50%. ¿Cómo logró Correa mantener tan alta popularidad? El gasto fiscal en Ecuador del 2007 al 2017 se triplicó. ¿Qué quiere decir esto? Que Correa gastó mucho más dinero para ganar el favor de la población. Una de las primeras medidas que tomó fue ampliar el bono de desarrollo a las familias más vulnerables. Cortó el precio de la electricidad, cortó o bajó el precio de la urea utilizado para la agricultura, que era una importación venezolana, y duplicó el subsidio para viviendas sociales. Esto tan solo en los primeros meses de gobierno. Pero el gasto fiscal continuó siendo fuerte a través de su presidencia, especialmente en proyectos pertinentes a infraestructura. Además, una de las primeras medidas dictadas por el ministro de Economía de ese entonces, Roberto Patiño, fue renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo logró Correa todo esto? Correa especialmente se benefició de una alza en los precios del petróleo que permitió que las rentas del petróleo o del crudo pueda ser retribuido como rentas hacia el Ejecutivo, y el Ejecutivo también en una nueva medida constitucional dictó que la minería como sector estratégico debía ser controlada por el Estado. Por lo tanto, el Estado, que en 25% de sus ingresos es el petróleo, logró que esos ingresos puedan ser dados a la población a través de subsidios, a través de corto de precio, a través de bonos, y así se ganó el favor de la población que permitió su reelección subsecuente. Y así Rafael Correa permaneció en el poder hasta el 2017, cuando fue sucedido por Lenín Moreno, que era su vicepresidente y sorpresivamente deslindó de él.
¿Qué situaciones precipitaron el correísmo? Antes de que Correa asuma el poder, había una enfrentación entre el poder legislativo y el poder judicial, del cual Correa se aprovechó. Además, habían partidos populistas en la asamblea, lo cual recuerda la situación peruana. La población tenía en general baja confianza en los partidos políticos. El Latinobarómetro en el 2017 especificaba que tan solo 6% de los ecuatorianos tenían confianza en el legislativo y tan solo 8% de los ecuatorianos tenían confianza en los partidos políticos. Bueno, ese ha sido un breve resumen de cómo Rafael Correa cambió la Constitución para poder perpetuarse en el poder por 10 años. Este es el manual del dictador que caracteriza a los socialistas del siglo XXI como Chávez, como Evo Morales y Rafael Correa. Si les gustó este video, coméntenme si quieren que haga un especial parecido acerca de Chávez y acerca de Evo Morales, tal vez de Argentina, que ahora vive una situación similar. Y acuérdense siempre que les cuento esta historia para que hagan el paralelo con el Perú y lo que puede ocurrir con la agenda política de Perú Libre y Pedro Castillo si es que éste logra el poder ejecutivo. Si es que les gustó este video, pónganle like y suscríbanse. Además, si me quieren apoyar en mi canal, los invito a participar de mi Patreon. Tengo dos modalidades. Una, hacer una videollamada todos los meses y segundo, participar en mi blog. Hasta la próxima. Chao.